Muy bien, vamos a arrancar entonces con el tema de derechos de bendición, ¿sí? Y para eso tenemos que ir al tema que atraviesa todos los temas. ¿Cuál es? El conflicto cósmico, el gran conflicto, la pelea entre el bien y el mal, el conflicto entre el diablo y Satanás. Y vamos a rápidamente establecer algunos parámetros legales del conflicto, ¿sí? Y vamos a ir moviéndonos un poquito por la Biblia, si alguien quiere anotar. Puede anotar ahí los textos bíblicos. No los vamos a leer todos porque son muchos, pero yo los voy a ir nombrando si quieren anotar para después corroborarlo como los bereanos, ¿sí? Para ver si es verdad o no es verdad lo que la Biblia dice. Y hay un tema de esto que está bien grabadito, pero dura como una hora todo el tema, entonces lo vamos a reducir, vamos a achicar, pero esta es la base. Si no entendemos la base, es probable de que no podamos comprender alguno de los discursos que haremos a la tarde, porque uno va a decir, bueno, el concilio celestial está viendo y analizando tus derechos de matrimonio. ¿Qué es eso? ¿Cómo que el concilio celestial? Si la palabra concilio celestial no aparece en la Biblia. No hay ninguna. ¿En qué versículo aparece concilio celestial? Si lo busco en una concordancia electrónica, ¿me aparece? No aparece. Pero a mí me gusta llamarle concilio celestial y voy a hablar mucho de eso a la tarde. Entonces, si no entendemos a lo que este clavo le llama concilio celestial, no vamos a entender lo de la tarde. Entonces, para que podamos estar con la base puesta, vamos a hablar un poquitito de eso, del concilio celestial. ¿Qué es el concilio celestial? Antes de ver el concilio celestial necesitamos ver dónde está ubicado y necesitamos ver por qué nosotros los seres humanos necesitamos analizar el concilio celestial. Entonces nos remontamos hacia algún momento de la eternidad, no sabemos cuándo, cuando un querubín grande y protector creado por Dios y puesto en el santo monte de Dios, según Ezequiel capítulo 28, versículos del 12 al 18, él fue creado y puesto en el santo monte de Dios. A ese querubín grande y protector le llamamos Satanás, le llamamos Lucifer, le llamamos el diablo, pero en aquel momento era el lucero de la mañana, ¿sí? No era el demonio, no era el diablo, sino que era el sello de la perfección, acabado en hermosura. Y estaba vestido de todas piedras preciosas y se paseaba en la gloria de Dios, se paseaba en las piedras de fuego. Ahora, ¿qué pasó? En el corazón de este querubín surge la maldad. Y en Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 15, nos dice que este querubín grande y protector, el lucero de la mañana, que había caído por tierra, que había sido derribado, aquel que debilitaba las naciones, había puesto en su corazón el subir junto a las estrellas de Dios, poner su trono a los lados del norte. Y esto es interesante porque cuando la Biblia dice algo, lo dice con una causa, lo dice con un propósito. Entonces cuando vemos que quiso poner su trono a los lados del norte, y buscamos a los lados del norte, nos dice el Salmo 48, versículo del 1 al 3, y el Salmo 50, versículo 1 y 2, que el Señor convoca, siempre convoca, pero nos dice que en el monte de Sión hay una ciudad. Hay una ciudad, la ciudad del gran rey, dice el capítulo 48 de Salmos. Y nos dice que ese monte de Sión está a los lados del norte. ¿Por qué digo esto? Porque el monte de Sión tipológico en la tierra es Jerusalén, fue Jerusalén. Pero cuando hablamos de este monte de Sión, no es que el lucero de la mañana quiso poner su trono en Jerusalén. Jerusalén ni existía. El ser humano no estaba creado aún. Entonces es imposible que hablemos del monte de Sión, donde el querubín grande y protector quiso poner su trono en Jerusalén de Palestina. Olvídate. Está hablando de poner el trono en el monte de Sión que está a los lados del norte. Y el Salmo 48 nos dice que a los lados del norte está la ciudad del gran rey. Ahora la pregunta es, ¿y cuál es esa ciudad? Entonces cuando nos vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 22, 23 y 24, la Biblia dice: os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Ahí ya le ponemos nombre a la ciudad que está en el monte de Sión, que se encuentra a los lados del norte, a Jerusalén la celestial. Ahora la pregunta es, ¿y qué hay ahí? ¿Por qué el querubín grande y protector quiso poner su trono en el monte de Sión, a los lados del norte, en Jerusalén la celestial? Hebreos 12:23 nos sigue diciendo: a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos inscritos en los libros de los cielos, a Jesús el mediador de todos, a Dios que es el juez de toda la humanidad. Ahí se establece un parlamento, se establece una comunidad, se establece una reunión que se junta para algo, digamos. No es que estábamos aburridos, venimos acá al monte Sion, a la Jerusalén la celestial a ver qué está pasando. No, están convocados por Dios para realizar algo.
Y eso es lo interesante, porque en la Biblia aparece muchas veces este lugar, pero cada vez que aparece, aparece con el Dios, juez de todos. En Daniel capítulo 7, versículo del 9 al 14, nos dice que Daniel ve que se ponen tronos. Y entonces se sienta un anciano de día, cuyo vestido era blanca como la nieve, su cabello como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río salía y procedía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sienta y los libros se abren. Entonces, estamos en el mismo lugar, estamos en el llamado, por mí, concilio celestial. Otros lo llamaron antes y de ahí lo copié, digamos, no es que yo inventé el concilio celestial. Pero es como un concilio, es la convocatoria celestial. Es este lugar de juicio, donde el juez de toda la tierra, el juez de todo el universo se sienta. Hay otro antecedente del Antiguo Testamento, allá veterotestamentario, en el libro de Job. Aparece 2 veces este lugar. Aparece en Job capítulo 1, versículo del 6 en adelante, cuando dice que un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de la presencia de Dios. La presencia de Dios está en el monte de Sión, a los lados del norte, donde Satanás quería gobernar. Y ahí está Jerusalén, la ciudad del Dios vivo, la celestial, no la de acá, no la de Palestina. Y ahí hay millones de millones que le sirven a los millares de millares que asisten. Siempre me pregunté, ¿y cómo le sirven? ¿Será que le traen un sanguchito? Yo qué sé, ¿viste? Un tecito, por favor, porque ¿cuánto dura la reunión? No sé. ¿Qué tipo de libros? No me imagino que tengan libros como las Biblias que tenemos en la mano, ¿no? De hojas. Bueno, puede ser, yo qué sé, pero con la tecnología que hay en el cielo. ¿Cómo será esa reunión? Ahora, no sabemos cuáles son los registros que utilizan. Lo que sí sabemos es para qué se juntan. Y tenemos que analizar este concilio porque en el momento, antes de la creación del planeta Tierra o antes de la organización del planeta Tierra, el concilio no tenía nada que ver con nosotros. Simplemente sabía que en una zona geográfica del universo estaba nuestra galaxia. Punto. Pero en un momento de la eternidad, Dios se dispone a ordenar el planeta Tierra. Entonces viene la deidad y hacen lo que dice Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Y entonces en ese momento se pone una prueba de fidelidad para la humanidad. Que entendemos que esa prueba de fidelidad está en todas las creaciones. Porque entendemos de que no somos los únicos seres creados en el universo. Aparte de los ángeles y nosotros. ¿Y qué razón tenemos? Tenemos una razón bíblica para creerlo. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 y 12, nos habla de cuando Satanás fue expulsado del cielo por segunda vez, en la muerte y resurrección de Cristo. Y dice, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Alegraos cielos, en plural, y los que moráis en ellos, en plural. No está hablando del cielo donde Dios vive. Está hablando de cielos y que hay seres que moran en esos cielos. Y esto es interesante porque en Hebreos capítulo 12, versículos 22 y 23 nos dice que en Jerusalén la celestial está la congregación de los primogénitos. De los primeros. ¿Quién fue el primero de acá? Adán. ¿Quién tendría que haber asistido al concilio celestial siempre? Adán. ¿No él era el regente del planeta Tierra? ¿Enchid, sojuzgad? ¿Gobiernen? Sí. ¿Y los otros cielos? Y seguramente tienen un primogénito, que están inscritos en los libros de los cielos. Que no pecar. Y ahí está. Y se juntan. Entonces cuando llegamos a Job, llegamos después del pecado. Adán y Eva pecan y le entregan el dominio del planeta Tierra ¿a quién? A Satanás. Y esto lo tenemos en la tentación de Jesús, en Mateo capítulo 4, cuando Satanás le dice, todos estos reinos te daré si postrados me adoraré, porque a mí me fueron entregados y a quien quiero se lo doy. ¿Quién se lo entregó? Adán se lo entregó. Entonces estaban servidos en bandeja de plata ante la mano de Satanás. Ahora, cuando Jesús muere y resucita, recobra el poder. ¿Quién nos representa ahora ante el concilio celestial? Jesús es nuestro sumo sacerdote que no se avergüenza de representar ni de llamarnos nuestros hermanos. Pero por milenios, el que nos representó fue un querubín. Fíjate qué paradoja. Somos dos creaciones distintas. El ser humano es una creación y los querubines son otra. Pero este querubín, chanta, ya pecaminoso terriblemente, adquirió derecho para representar a la humanidad. Es bien loco, ¿no? Nunca había pasado eso en el universo.
Cada creación representaba su creación, entiendo. Pero ahora había una creación que representaba a otra. ¿Quién nos representa ahora, hoy? No, ¿es paradójico o está representando a los suyos? Ahora representa a los suyos, ¿no? ¿Se hizo ser humano al 100% él? ¿Se hizo Emmanuel, Dios con nosotros? ¿Se llevó su sangre puesta con él? Según Hebreos capítulo 12, 9, que dice, y ascendió no con sangre de machos cabríos, sino con su propia sangre, entrando una vez para siempre al santuario. Se la llevó puesta. No se la llevó en un tarrito, ¿no? Se la llevó puesta. ¿Tiene sus marcas? Entonces tiene un cuerpo de carne, donde le quedaron las marcas. Y tienes venas que corren sangre por sus venas. Está interesante, ¿no? ¿Qué sacrificio? Cuando pensemos en lo que Jesús hizo, no pensemos solo en la cruz. Pensemos en toda la eternidad que prosigue. Porque Él queda ser humano para siempre. ¡Qué loco! Está interesante. Entonces, Jesús ahí recobra la humanidad, recobra el planeta Tierra y Satanás ya no tiene acceso al cielo. Ahora, cuando Satanás hace pecar a Adán y Eva, tiene acceso al concilio celestial de donde había sido expulsado en la rebelión. Entonces, ahora tiene acceso al concilio celestial para representar al planeta Tierra. Me imagino que llegaba un email, ¿no? Estamos citando a todos los primogénitos de la creación el día martes a las 20 horas en el salón. Un WhatsApp, claro, ahí el grupo de WhatsApp de los primogénitos. Entonces ahí llegaba al grupo de WhatsApp y entonces Adán recibía ese WhatsApp y asciende. Cuando le toca el informe al planeta Tierra, supongo, le dice Dios, ¿de dónde viene Satanás? De recorrer la tierra y andar por ella. Está sacando chapa. Yo tengo derecho para estar acá. Estoy representando a los seres humanos. Y entonces le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? La Biblia no cuenta todo lo que yo quisiera que cuente. Porque la Biblia es la historia de la salvación. No es un libro de historia. Pero ay, a mí me gustaría que cuente más. Pero les cuento cómo yo me lo imagino. Por lo que dice Apocalipsis capítulo 12. Satanás iba al cielo a sacarnos el cuero a los seres humanos. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba delante de Dios de día y de noche. Así que iba a sacarnos el cuero nomás, a acusarnos. Así que supongo que cuando llegó al concilio celestial y le tocó su turno, nos empezó a sacar el cuero. No, no sabe lo que es. ¿Viste el otro día que casi lo chocaron? Lo que pensó de la madre, el padre, la abuela. Sí, vamos a ver. ¿La Lucy? No sabe lo que es la Lucy. No sabe lo que es la Lucy. ¿Zacarías? No sabe. Entonces no iba a sacar el cuero. Entonces el Señor, me imagino que en ese momento le dice, está bien, sí, es verdad. Cal, Zacarías, Pablo, la luz son un clavo. Pero hablaba un poquito de Job. ¿De quién? ¿No consideraste a mi siervo Job que no hay hombre como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Para qué se hace el concilio celestial? Indudablemente para decidir un montón de asuntos del universo. Pero también para decidir el asunto que está teniendo al universo expectante durante milenios, nosotros. Y ahí se analiza tu vida y los derechos que tiene tu vida. En el momento que se está analizando la vida de un ser humano, no hay ningún ser humano grande, Job. No es Abraham. No es Moisés. Tenés que ir a libertar a mi pueblo. Es un fulano de tal que tiene una empresita. Ese es Job. A veces lo vemos como el gran... no, nos cuenta que Dios lo había llamado con una misión especial para libertar a su pueblo o para tener algo. No, era un laburante de esa época. ¿La ha habido bien? La ha habido bien. ¿Dios había considerado en que lo debía bendecir mucho económicamente? Sí, no con todos hizo eso. Con Job lo hizo. No es que con todos los hizo. Vemos a otros que eran unos pordioseros prácticamente. Andaban ahí, nunca le faltó comida y techo, pero no le sobraba nada. Pero a Job en este caso tenía abundancia. Y después cuando leemos todo el capítulo, todos los capítulos, 42 capítulos, vemos por qué tenía abundancia. Porque el Señor lo utilizaba a él para hacer un montón de cosas. Y bendecía a un montón de gente que Job no llega a entender y dice, pero si yo ayudé a todo, al que se me paró enfrente lo ayudé. ¿Por qué Dios me hace esto? Porque él pensaba que Dios se lo estaba haciendo. Ahora, cuando llega Job, le está sacando el cuero a todos. Y llega Job, se empieza a analizar en todo el concilio celestial la vida de una persona. Todo el universo haciendo foco a la vida de una persona. Está interesante. De una persona pecadora. Entonces le dice, pero vos me lo tenés rodeado a él. Yo me imagino en el concilio celestial un lugar de hologramas, me imagino yo, ¿no? No me imagino que estén leyendo un archivo. Ah, sí, porque Job es bueno, yo qué sé. Yo imagino que cuando dijeron Job,
cuando Dios dijo, no consideraste a mi siervo Job, el secretario de Dios, que está en el concilio, empezó a tocar el Google Earth, ¿no? Y ahí, todas las cámaras celestiales, vida de Job. En esas cámaras celestiales, entiendo, no se ve solo lo carnal, se ve lo espiritual también. Entonces ahí Satanás presenta la prueba y me dice, pero mirá, vos tenés batallones rodeándolo a Job. Yo no lo puedo tocar. Sacame la protección, déjame que le reviente la vida y vas a ver si este porque vos le diste un montón de cosas te ama. Quítale todo, ¿sabes qué? Va a ser peor que la luz y que los cuatro. No, va a ser peor, yo lo conozco. Yo he vivido adentro de los seres humanos, yo sé realmente lo que son, me imagino que decía Satanás. ¿Pueden los demonios vivir adentro de los humanos? Y es donde normalmente viven, ¿o no? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dice que vuelve a su casa. Y cuando nos llama casa, la encuentra vacía. Y pueden vivir muchos adentro nuestro. Así que me imagino a Satanás diciendo, no, yo adentro de Job no pude, pero porque vos lo tenés cubierto, pero vivía dentro de otro y hizo una basura. ¿A qué voy con esto? El concilio celestial analiza tu matrimonio. Analiza tu vida. En el momento en que Dios decide retirar los ángeles de la vida de Job, sabemos lo que pasó. Le mataron los 10 hijos. Perdió todo lo que tenía. Todo. Tenía una flota de camiones. Ahí estaban los camellos, ¿no? La perdió. Claro. Tenía unos supermercados. Ahí estaban las ovejas. Perdió todo. Las cabritas que eran, no sé, unas despensas. También perdió todo. No le quedó nada. Perdió, pero perdió. Para colmo, una de esas pérdidas fue fuego que descendió del cielo sobre toda la flota. Y a eso lo habilitó el concilio celestial. Cuando pasan cosas malas en tu vida y en tu matrimonio, se pueden derivar de dos causas. Primera causa, tenés todos los derechos de bendición, pero aún así, el enemigo pide para probar tu fe, y Dios en su inmensa sabiduría se lo permite. Quisiera que esa sea la que más pase, pero mi hipótesis es que más pasa la otra. La segunda causa es porque el diablo adquirió derecho en ese matrimonio para destruirle la vida. En la vida de Job, el diablo no tenía nada. No había adquirido ningún derecho. Entonces tuvo que pedirle permiso. Señor, déjame probar la fe de este que se dice ser tu hijo. Y cuando llega a la vida de los apóstoles, déjame probar la fe de estos que se dicen ser tus amigos apóstoles y seguidores. Y entonces Jesús le dice, Simón Pedro, el diablo ha pedido por ustedes para zarandearlo como al trigo. Yo he rogado que tu fe no falte. Eso significa, el concilio lo habilitó. Agárrate fuerte, hermano. Agárrate fuerte. Entonces, si pasa algo en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, algo malo, algo feo, pero estás con todos los derechos celestiales, solo resta decir, alabado sea el Señor. ¿Eso fue lo que dijo Job o no? Alabado sea el Señor. ¿Es fácil? No, ¿qué va a ser fácil? Nada es fácil. Pero hay que decirlo, alabado sea el Señor. Pero para eso hay que saber qué derechos tengo o no. Ahora, si no tengo todos los derechos y algo malo pasa, no puedo reclamar Romanos 8:28. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es porque conforme a sus propósitos son llamados. No, mirá, tranquilo, a nosotros esta complicación que tenemos nos va a ayudar para bien, pero nosotros somos cristianos, somos creyentes, vamos a la iglesia. No importa que estemos robando todos los meses, vamos a la iglesia. Pero si practicas un pecado, el diablo tiene para reclamarte, ¿o no? Lo vimos anoche. Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. Para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero para eso hay que dejarlo. Entonces, si estoy practicando un pecado, supónganse que estoy robando, no estamos siendo fieles al Señor como matrimonio, nadie va a ser desglosado o desmembrado de la iglesia por ser infiel al Señor en los diezmos y ofrendas. Nadie. Y a mí no me importaría ni siquiera eso. Lo que me importa es el concilio celestial. Porque yo dependo de eso. Entonces, ¿cómo está mirando eso? Si estoy siendo infiel, chao, me quedé sin protección. Pero suponte que sos del más fiel, el matrimonio más fiel. 30 años de matrimonio, 30 años de fidelidad en los diezmos y ofrendas. Espectacular. Pero capaz que estás cometiendo un pecado de lascivia y lo estás practicando. Cada mina que pasa te da vuelta y dice, ¡epa, qué colita que tiene, ¿no? Eso es lascivia. Es pornografía, básicamente, ¿no?
Porque uno puede ver que la mina que va a pasar está re buena y decirle al Señor, che, está re buena esa que va pasando por ahí, pero no voy a mirar. ¿No? Y claro. Y sí. Entonces te seguís mirando para adelante, seguís manejando mirando para adelante. La segunda mirada y el quedarte en la mirada como hizo David es lascivia. Sí, claro. No, uno tiene que ir preparado, ¿no? ¿Por qué hablo de mirada? Porque los hombres son más visuales que las damas. Ojo que a la dama también le puede pasar, mirá qué colita apretada, Este hace gap. Qué tubitos. Entonces a la dama también le puede pasar, pero es más común que le pase a los hombres, porque los hombres somos mucho más visuales y el mundo te enseña a mirar. Ella mira los ojos, dice. Los ojos, claro, puede ser. Mira qué ojos que tiene. Lo que sea, ¿no? Pero el mundo te enseña, te adapta, te educa a mirar. ¿O no? La televisión, las propagandas, las publicidades, las series, los dibujitos animados, todos te educan a mirar. Y todos te educan a un estereotipo, ¿no? Entonces, capaz que pasó una chica que tiene 1,60 m y pesa 80 kilos y la miraste y capaz que está re buena, pero el mundo te dice no, que no está re buena, porque tendría que pesar 45 kilos para estar re buena. O pasa una, claro, que está operada por todos lados y vos decís, epa, mirá que sí, pero... plástico, no es real. No es real. Está lleno, ¿no? de cirugías. ¿A qué voy con esto? Cometer un pecado es una cosa, practicar el pecado es otra. Entonces vos decís, no, pero yo hace 20 años me acuerdo cuando laburaba en la obra, con los vagos, cada una de las que pasaba, ¿qué no le decíamos? Bueno, pero hace 20 años. Si hoy seguís manejando o en la moto y seguís mirando, o estás en la iglesia y en vez de estar mirando la pantalla, le estás mirando la cola a la que está enfrente y decís, ¿qué pantalón ajustado? Y estás ahí tratando, ¿no? Sea exaltado el Señor. ¿Cómo no me traje himnario? ¿No? Cosa de que era más fácil, nadie se daba cuenta. Entonces, parece sencillo, pero es practicar un pecado. Es un hábito. Es un hábito. Y al diablo a eso lo reclama como suyo. Está interesante, ¿no? Y parece una pavada. Pero no es una pavada. Son derechos de bendición o maldición. Cuando estamos practicando un pecado, cualquiera sea, como individuos, traemos derecho de maldición. Ahora, ¿qué pasa? Hay derecho de bendición o maldición individual y derecho de bendición o maldición colectivo. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Porque vos hablaste de cuestiones físicas. Pero, por ejemplo, si una persona piensa, oh, qué caballero, oh, qué amorosa. También, claro, es lo mismo. Porque uno está como codiciando esa caballerosidad. O qué elegancia. Claro, pero pensar que no. Claro. En la mujer sí, sí. Sí, el hombre no, por ahí no. Ay, qué elegante. En la comparación. Che, qué elegante, mirá, qué caballerosidad. Mirá, le abrió la puerta. Si fue el que le abrió la puerta. ¿No? Entonces, es lo mismo. Si la que está delante de la iglesia de tu señora no pasa por ser así, de la que está mirando yo, mira. No, pero va a estar al lado tuyo. Claro, hay que sentarse atrás. Hay que sentarse atrás. No, es todo mental. No dice nada. No decimos nada. Pero la gran mayoría de los pecados pasa por la mente, ¿o no? Pasás por una parrilla, sentís el olor al caballo. Claro, mirá. ¿Por qué no son los de la villa? Hasta si fueran los de la villa. ¿La intemperancia es pecado? Sí. Está interesante. La intemperancia es pecado. Entonces, puede ser que como hago la reforma pro salud, pero desnivelada, ¿no? Y me como, ahí te doy, Anto, 7 porciones de torta selva negra. Y estoy desequilibrado también, o sea, es intemperancia, no le estoy haciendo bien a mi cuerpo. Y si mi estómago no anda bien, mi mente no anda bien. ¿Y la batalla dónde está? En la mente. ¿Cuál es el problema del alcohol? El problema del alcohol, si no te emborrachas no pasa nada. Entonces uno dice, bueno, y me tomo una copita y no pasa nada. Sí pasa, porque si con una copita ya no podés manejar porque tus reflejos no son lo mismo, imagínate tus reflejos espirituales. Si para manejar te bajan los reflejos, y para las decisiones espirituales que son constantes en tu familia, en tu desarrollarte, en tu laburo,
Entonces, el problema del alcohol no es emborracharte. El problema del alcohol es que baja barreras aunque vos no quieras. No, pero yo me tomo medio vasito y no pasa nada. Dice la ciencia que pasa. Por eso si te agarran y soplás y te da cierta graduación, señor, tiene que quedarse acá, no puede seguir manejando. No, papá, pero estoy bien. No, no estás bien. A vos te parece que estás bien, pero tus reflejos no son los mismos. Y espiritualmente serán los mismos. Si para una frenada no es el mismo, y para una frenada de pensamiento que es más rápida, ahí está el drama. Anto. No, quería preguntar que si estábamos hablando de que todo pasaba por la mente, ¿cómo Satanás puede reclamar eso? Porque él no ve lo que pasa por la mente. Muy bueno, muy bueno. Satanás no necesita ver la mente. ¿Por qué? ¿Por qué? Ni los demonios, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos nos estudian desde que nacemos y desde antes de nacer. Ahora, miren esto, piensen en esto. Nosotros tenemos un conocimiento muy finito de la humanidad. La ciencia ha avanzado mucho en los últimos años, pero igual así somos un clavo. Hay muchísimas cosas que no sabemos ni entendemos. Ahora, los demonios, estamos hablando de seres angelicales superpoderosos que andan a saber todas las creaciones que vieron crear, diseñar por Dios y estudiar. O sea, yo me imagino, esto es especulación mía, ¿no? Pero imagina a Satanás que me mira y me lee todo. O a cualquier demonio, sabe mi presión cardíaca, sabe esto, sabe lo otro. ¿Viste la maquinita de mentiras? Ellos no la necesitan. Porque tiene todo el tiempo. Ellos tienen tiempo y nos van probando. Es como la ratita del laboratorio. Si le tiramos el porotito azul, dobla para la derecha. Pero si le tiramos el porotito rojo, dobla para la izquierda. Entonces, ¿qué hace? Te van empezando tirando porotito azul a las 7 de la mañana. Ellos no quieren que peque a las 7 de la mañana. Ahí le doy a David y a los dos de David. Ellos no quieren que peques a las 7 de la mañana. Ellos quieren que peques a las 9 de la noche. Pero empiezan el proceso a las 7 de la mañana. Te tiran un porotito. Cuando caigas, te tiran un porotito acá, un porotito allá, un porotito allá, un porotito allá. Y vos al final, ¡pum!, caíste. Che, pero ¿cómo caí? Pero no empezaste a caer acá, empezaste a caer con el primer porotito. ¿Cuándo no sucede eso? Cuando somos guiados por el Espíritu. Porque el que es guiado por el Espíritu es como el viento. Es como el viento. Nadie sabe ni dónde viene ni a dónde va. Entonces ahí yo me imagino que se embroncan los demonios. Decimos, che, le tiramos todos los porotos y no agarra para ningún lado. Está haciendo cosas indescriptibles e inesperables. Este está con el Espíritu Santo. Claro. Ahora no lo podemos tentar. Ahora, si estuviéramos todo el día en el Espíritu, estaría buenísimo. Pero el asunto es que ¿cuánto tiempo estamos en el Espíritu? Necesitamos, esto lo hablamos anoche, necesitamos vivir en el Espíritu, no estar de a ratos en el Espíritu. Necesitamos vivir en el Espíritu. Y ahí nos volvemos ilegibles para los demonios. Porque el Espíritu Santo es aquel que nos guía a hacer y a deshacer. David y David. No, lo que yo decía es que ellos no necesitan leer nuestro pensamiento como un padre por ahí no necesita. Claro. No, o sea, vos ya conocés a tu hijo y ya sabes para dónde va. Y aparte ya sabes qué es lo que viene, cosas que él todavía no conoce. Exacto. Si no hagas esto porque viene esto, viene esto, viene esto. Exactamente. Esa es la situación. Esa es la situación. Es como un jugador de ajedrez. Yo de chico jugué mucho tiempo al ajedrez. ¿Y cuál es la ventaja del jugador de ajedrez? Leer la jugada del otro. Entonces los niveles de jugadores de ajedrez se miden en cuántas movidas hacia adelante leen. Ese es el nivel. No, mira, esta partida ganan los blancos en 27 jugadas. Ah, ¿sí? ¿Y cómo es eso? Bueno, mira, track, y te saben cuál es la mejor jugada de cada uno. Pero haciendo la mejor de cada uno, ganan los blancos en la jugada 27. Mira, ¿y Satanás? ¿Cómo leerá? Pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, no nos puede leer. No nos puede leer. ¿David? Claro, lo que estás diciendo es correcto porque en ciencia nosotros creemos que entendemos la naturaleza de las cosas, pero no es así. En realidad lo que nosotros entendemos en ciencia, y esto se aplica en todas las ramas de la ciencia, es el estudio de los fenómenos que observamos y los modelamos para aplicarlos a nuestro beneficio. Exacto. Entonces, un ejemplo muy sencillo. Todos hemos estudiado en el nivel medio el modelo, digamos, del sistema solar, del átomo, ¿sí o no? Todos tenemos eso. Bueno, eso del siglo pasado no existe. Ahora, ¿cómo puede ser que estemos usando la tecnología si se basa en ese modelo? Bueno, repito, en ciencia no se conoce la génesis ni la sustancia estricta de las cosas como son. Lo que sí conocemos en ciencia, y no hay nada que conozcamos,
Lo que sí conocemos en ciencia es el fenómeno que se presenta, lo estudiamos, lo modelamos y lo usamos en nuestro cerebro. Ahora digo, no conocemos nada. Dios Claro. tiene capacidad de observar, estudiar, proyectar, modelar y utilizar, digamos, en términos de estadística, una probabilidad muy alta de solución certera a lo que él quiere generar. Ah, totalmente, totalmente. Interesante. Y ahí tenemos el problema de que él sí conoce el Génesis también. Porque él viene del inicio. Hay un libro en el cielo que habla sobre nuestro diseño, ¿no? Salmo 139, 16. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas antes de que fueran formadas. Hay un libro donde se escribió el diseño del ser humano. Los demonios seguramente leyeron el libro. ¿Cuánto le lleva a un demonio leer un libro? De un diseño de una especie. Nada. Nos conocen, cosas que nosotros no entendemos. Entonces, cuando nosotros vemos un problema, hablando de conflictos, o vemos una situación, o vemos nuestro matrimonio sin problemas, estamos viendo dos personas que se transformaron en una y que van a ser atacadas por el enemigo. Esa es la base del gran conflicto, esa es la base del concilio celestial. Entonces, cada cosa que hagas va a ser analizada por el concilio celestial y va a ser analizada por los demonios que gobiernan la tierra, para ver si pueden reclamar derechos en tu vida. Y los derechos son o de bendición o de maldición. En Deuteronomio 30, 19, el Señor nos dice: he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El asunto que escoger la bendición es darle todos los derechos al Señor cada día. Y si me fui a acostar enojado, ya le quité el derecho. Si me fui a acostar sin resolver el problema, tuve un problema a las 5 de la tarde como matrimonio y me fui a acostar sin resolver el problema, ya le quité el derecho porque estoy en desobediencia. Porque no se puede poner el sol sobre mi enojo. Estoy enojado, durmiendo de espalda, no hablamos, ¿no? La cara rígida, eso, estoy en desobediencia. Y si eso pasa como práctica, si me pasó una vez en el año, no pasa nada. Le pedí perdón al Señor, le pedí perdón a mi cónyuge, espectacular. Pero si pasa como práctica, es un pecado. Y el que practica el pecado es del diablo. Está interesante. Si cuando tenías 17 años te miraste una película pornográfica con los pibes de la secu, que no sé qué, y justo la pusieron y yo qué sé, buenísimo. ¿Le pediste perdón al Señor? Sí, buenísimo, porque fue hace 17 años. ¿Le pediste una vez? ¿Le pediste perdón al Señor? O tal vez fuiste adicto a la pornografía allá cuando eras adolescente. Adicto a la masturbación allá cuando eras adolescente. Pero creciste en Cristo. Él te trajo libertad. Y entonces después de la libertad, capaz que bueno, estuviste casado 3 años y justo pasaste por... ¿Cómo se llamaba el canal este que pasaba películas feas, sí? De Film Zone. Ese no era codificado y pasaba películas de alto calibre en algún momento de la noche. Entonces pasaste por ahí haciendo zapping y capaz que quedaste como David. Che, está buena esa, ¿no? ¿Quién es aquella flaca que está allá? ¿Sabe? Qué buena que está, ¿no? Y te quedaste. No es que pasaste por la terraza y dijiste: che, qué linda piba, pero no es mía, tengo que seguir. No es mi esposa. No, te quedaste. Bueno, ahí tenés dos opciones. O le pedís libertad al Señor otra vez, o caes en esclavitud y empezás a practicar lo mismo que practicabas antes. Y ahí está el problema, porque si empezás a practicar, te transformas del diablo. Sobre todo eso vamos a trabajar en derechos de bendición y maldición. Esa es la base. ¿Alguna pregunta sobre la base o algún comentario para enriquecer? Esa es la base, sí. Esa es la base. Hoy a la tarde vamos a trabajar un poquitito más sobre sexualidad en los derechos legales y demás, y cómo nos unimos como una persona, ¿sí? Bueno, ahora avanzamos por acá. A ver cómo estamos con el tiempo. Un lujo. Entonces, ¿estamos en medio de una batalla espiritual? Sí, claro que sí. ¿Somos el foco de la batalla espiritual? Somos el foco. Es la institución, la primera institución edénica como foco de ataque del enemigo. Así que si querés mirar a qué está apuntando el enemigo, te está apuntando a vos. A vos y a tu esposo. A vos y a tu esposa. ¿Sabe que si destruye tu matrimonio, en ley de probabilidad, como le gusta decir a Freddy que está por ahí, lo más probable es que destruya a tus hijos también? Lo más probable. Podés estar unido en matrimonio nuevamente. Bueno, hay que clamar y reclamar y hacer todo lo que está por tus hijos. No significa que los hijos de matrimonios divorciados son destruidos por el enemigo. No, no significa. Pero significa que lo más probable es que si nos destruye a mí y a Eli, destruya en cierto sentido o en sentido total la vida de Luney, de nuestra hija. Porque se le rompe el modelo. Y en ese modelo roto se le rompen un montón de cosas. Entonces, somos el foco.
Somos el foco de ataque. Satanás busca arruinar las familias y matrimonios. Discernir lo malo de lo bueno es clave. Y para eso el Señor nos ha enviado a un montón de nosotros. Como hizo con los atalayas, como hizo con los sacerdotes, con los levitas en tiempo de antaño. Enseñarla a discernir lo bueno de lo malo. Por eso a mí me gusta ser explícito, para que el Señor el día de mañana no me diga, che, pero vos no le dijiste claramente. No, yo le digo claro, de acuerdo a lo que entiendo, y hay un montón de cosas que puedo no entender o ignorar, pero las que entiendo, como las entiendo, trato de decirlas bien claritas. Cosa que si después vos pecás, es culpa tuya, pero no es culpa mía que yo no te lo dije. ¿Por qué? Porque necesitamos discernir lo bueno de lo malo. Y en una sociedad hoy que es permisiva y subjetiva, si a vos te hace bien, tranquilo. Estas terapias de matrimonio, hay terapias de matrimonio y hay terapias de matrimonio. Son dos distintas. Hay una terapia de matrimonio que son de las buenas y hay otra que no son de las buenas. En las que no son de las buenas, por ejemplo, está el libido medio bajo, es como que ya no me llama la atención, como que no me excita. Y bueno, tienen que probar cosas nuevas. Te dicen en esas terapias de matrimonio, mírense una peli así, media picante. Intercambien experiencias con otros. ¿Qué pasa? Empiecen a buscar experiencias entre ustedes que nunca hayan probado, tengan sus fantasías. A comprar juguetes. Ojo, claro, vayan a comprar, sí, andate a un sex shop y dejate llevar. Sí, por el demonio dejate llevar. Claro. Entonces tengamos cuidado, porque esto de la permisividad y la subjetividad, lo que si te gusta o te hace bien está bueno, eso no es así. Necesitamos tener un así dice el Señor. Y el así dice el Señor está buenísimo, pero a la carne muchas veces no le gusta. En el espíritu está buenísimo, pero nosotros cargamos con una naturaleza carnal, y no solo con una naturaleza carnal. Podés cargar con algunas tendencias adquiridas. No es lo mismo la tendencia heredada que la adquirida. La heredada es la que me heredaron mis viejos, mis abuelos, mis bisabuelos. La tengo cargada, ¿no? Por ejemplo, a Elu vemos una actitud, el otro día, esta semana estábamos hablando, y vimos una actitud que era muy, muy parecida a la de Eli hace años atrás, ¿no? Y estábamos ahí, y estábamos tratando de resolver, y yo le oraba y le digo, Señor, ¿qué le digo? ¿Qué no le digo? La Eli estaba orando también. Y digo, ahí está, pero mirá, acá estaba, no la había visto. Entonces lo llamamos, oramos, y le decimos, mirá, Piti, ahora entiendo lo que está pasando. Sí, ¿qué está pasando? Lo que te está pasando es culpa de la naturaleza carnal. Ah, sí, sí, porque lo que te está pasando es lo que te heredó mami. La gran mayoría de las veces que le pasa algo con la naturaleza carnal viene de la mía, ¿viste? Pero tiene que aprovechar una, aunque sea, ¿viste? Una. No hay que desaprovechar la oportunidad de cargarle un poquito a la madre. Entonces, le digo, vos sabés que mami pasaba esto y esto y esto y tenía la misma reacción que vos. Y abre los ojos eso, claro. Así que en primer lugar te queremos pedir perdón. Con eso que estás luchando es culpa nuestra. Te lo heredamos. Ahora, lo tenés adentro. Tenés que decidir luchar contra eso y dejárselo en manos al Espíritu Santo para que lo transforme. Porque eso que estás haciendo está mal. La reacción que estás teniendo no es la correcta. Es la automática, pero no es la correcta. Entonces, ¿qué te parece si oramos? Si mami lo pudo, ya el Espíritu Santo la cambió hace años a ella en ese tipo de reacciones. A vos te puede cambiar, vos estás más tiernita. Tu naturaleza carnal es más jovencita, se cambia más rápido. ¿Vamos a orar por eso? Vamos a orar. Eso es una tendencia heredada. Ahora, si Elu empieza a repetir ese tipo de actitudes, se va a transformar en una tendencia adquirida, en un hábito fortalecido. Entonces, puede haber entre algunos de nosotros que tenga tendencias heredadas que no se fortalecieron. Pero puede haber algunos de nosotros que en permisiva y subjetiva hayan fortalecido mucho en algún otro momento de la vida. Y entonces ahora el quiebre a cero para que el Espíritu Santo te transforme, a veces es difícil. Porque dejar de hacer lo que me gusta, aunque está mal, es difícil, ¿o no? ¿Fumar está bien? No. ¿Es fácil dejar de fumar? No. ¿Cuántos de ustedes dejaron de fumar? ¿Le fue fácil dejar de fumar? No. Amén. ¿Pero en la carne es fácil? No. No, es un milagro. En Cristo. ¿Tener relaciones sexuales que no agraden a Dios es fácil en la sociedad en la que vivimos? No. Es fácil. ¿Tener relaciones sexuales que no agraden es fácil? Sí, es fácil. Es lo más común. Es lo más sencillo. Oportunidades sobran. Es lo cotidiano. ¿Por qué? Por la permisividad y la subjetividad. Sea con tu esposa, con tu esposo o fuera de ellos. O sea, está fácil. ¿Es lo que conviene? ¿Es el diseño divino?
Ahora, ¿puede haber cristianos o creyentes que tengan hábitos de tener relaciones de tipo sexual que no le agraden a Dios? Sí, claro que sí. Como puede haber cristianos que están luchando con el cigarrillo, como puede haber cristianos que están luchando con la mentira, porque todos somos adictos. Todos los que estamos sentados acá somos adictos. Tal vez no soy adicto a la heroína, a la cocaína, pero soy adicto al pecado. ¿En serio? Y si no, ¿por qué no dejar de pecar? Porque hay una adicción adentro nuestro que nuestra naturaleza carnal nos empuja a pecar. La única forma es hacer una rehabilitación. Y esa rehabilitación se la conoce como justicia impartida, se la conoce como santificación. Y es el proceso en el cual estamos viviendo. Habiendo sido justificados por Cristo, ahora estamos siendo santificados por Él. Y en la santificación, con el Espíritu Santo vamos venciendo toda tendencia heredada o adquirida. Para eso es el Espíritu Santo. Para vencer lo que me heredó mi papá y mi mamá, que no sirve, y para vencer lo que fortalecí, que no sirve. La única forma es con el Espíritu Santo, porque si dependo de lo que la sociedad me da, estoy perdido. El matrimonio puede destruirse desde afuera o desde adentro. Ojo con los caballos de Troya. ¿Entienden el caballo de Troya, no? ¿Se acuerdan del caballito donde era un regalo? Adentro iban los soldados, cuando se fueron a dormir salieron los soldados, reventaron toda la ciudad desde adentro de la ciudad. Ojo con los caballos de Troya. El enemigo tiene muchos caballitos de Troya, que parece que son buenos. Hoy Eli hablaba de que ella fue expuesta a algo que era satánico y se dio cuenta. Y era una técnica psicológica. Estaba haciéndose tratar con un profesional de la salud y cuando me cuenta lo que hicieron, yo digo, yo leí de esto, pero no le quise decir nada porque no estaba seguro. Y cuando no estás seguro, ¿qué tenés que hacer? Investigar y ¿qué más? Orar. El que le falte sabiduría, pídasela al Señor. Así que yo mientras ella me contaba, le digo, Señor, yo leí de esto, ¿cómo era? ¿Dónde está? ¿Dónde lo leí? Me parece raro. No era así algo explícito, era la línea de la verdad está al lado de la línea del error. No son diametralmente opuestas, porque si no sería re fácil. Se rozan ahí. Entonces, ya me acuerdo, mente, carácter y personalidad, tomo 1 y tomo 2. Leí sobre el mesmerismo. Epa, ¿será eso? El mesmerismo se le decía hace años atrás a algo como hipnotismo. Era algo medio parecido. Che, no es hipnotismo, pero puede ser parecido. Ya que sacamos del tema, para que podamos saber, es la técnica MDR. Y hoy por hoy está programación total. Y los psicólogos Ese es otro. tienen una base científica muy marcada, entonces la usan con esa base científica. Como dijo un profesor mío, queda como para estudiar. Porque si nos vamos por ahí tenemos que hablar mucho por eso. Pero queda la técnica es esa. Que es esa y que, a ver, para que sepan, ¿por qué? Para investigar. Pueden prevenir encontrarse en la misma situación que yo. Como esa, hay un montón de técnicas de Sí. relación, un montón de cosas. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? Caballos de Troya. Simplemente con eso. Uno tiene que tener mucho cuidado. Puede ser con cualquier cosa. Puede ser con un regalo que te dan. Nos fuimos a Salta con él, hace años atrás. Compramos unos regalitos y compramos unos adornitos. Y yo sentía que después pasaron meses, pero había cosas que no cerraban. Y había cosas como que no se nos daban. Acá hay un derecho del enemigo. Hay un derecho. ¿Dónde está el derecho? ¿Dónde? ¿Pero qué hay? No tenemos nada que nosotros le hayamos otorgado. Estamos bien ante el Señor. Y analizábamos y estudiábamos hasta que el Señor nos llevó a estudiar la historia de los Baales. Y los Baales eran imágenes, ¿o no? Y entre los regalos que habíamos traído unos adornitos que eran Baales. Eran los dioses de los indios Quilmes. Estaban colgados en mi comedor. Eran llaveritos, pero eran dioses paganos. Era como ir a Palestina, encontrar un Baal, una cera y una astarte, meterle 3 ganchitos y decirle, mirá qué lindo, para que yo recuerde que vine a Palestina voy a colgar este dios falso que destruyó el demonio que estaba detrás de él, vidas y miles de israelitas, lo voy a colgar acá. Está interesante. Y decimos cultura. Cultura, no, pero es algo cultural. No, es algo cultural, era un caballo de Troya. Cuando los ángeles que estaban rodeando mi casa querían frenar a los demonios que querían entrar, los demonios le decían, no, nosotros tenemos acceso acá, mira, aquello es nuestro.
Está interesante, ¿o no? Está interesante. ¿Y quién lo podía frenar? ¿Anto? No, quiero preguntar si así como, bueno, esos adornos, ¿no? Se me vienen a la cabeza otros objetos, un libro, ponele que no sea cristiano. Sí, puede ser un libro que hable sobre brujería, ponele. El Señor nos dice que no tenemos que tener nada que ver con eso. Ponele que tenés la saga, un libro de Harry Potter. Podés decir Harry Potter, porque era El Señor de los Anillos, no sé, no se me ocurre otra, era de mi época eso, debe haber otros ahora. Pero habla sobre brujería, habla sobre hechicería. Y el Señor nos dice, no sea hallado en ti. En Deuteronomio 18:10. Entonces, no sea hallado en ti. Pueden ser otras cosas. Hay unos cositos que, sí, los llamadores de ángeles, ¿no? Están re de moda los llamadores de ángeles, ¿o no? Y quedan lindos. Pero uno, claro, y te hacen así como lo hacen los Sioux allá en Norteamérica, quedan espectaculares, son re lindos. Pero el propósito de esos es llamar a los espíritus de los antepasados para que protejan mi cabaña, mi hogar, mi carpa. ¿Vos querés llamar a los espíritus de tus antepasados para que te protejan? Entonces, no, pero yo no lo compré con ese sentido. No importa con el sentido que lo compraste. Lo que importa es el sentido con el que el enemigo lo hizo. Vamos con Marce y... Ay, ¿no se presentaron ustedes? Ahí estaba. Lucre. Luciana. Marce. Sí, también las cosas que son para niños, ¿no? Claro. Nosotros tuvimos un episodio con Aditas. Aditas que había recibido ayer, mi nena, en un cumpleaños, y tuvimos un episodio una noche. Y realmente yo lo contaba a mamás que tenían que tenerlo. O sea, esto de los derechos lo entiendo ahora. Claro. Pero en ese momento fue muy feo porque mi hija no podía dormir y tenía esas aditas, y el Señor, después de orar de rodillas en la cama al lado de ayer, me hizo ver qué era lo que estaba trayendo problemas. Amén. Era esa ventanita un poco abierta. Claro. El enemigo no es caballero y se mete. Exacto. No, te había metido el caballito de Troya. Es así. Buenísimo. Luciana. Sí, me pasó algo parecido con mi hijo, que él jugaba un juego en la computadora, que bueno, es muy conocido, perdón, se llama Among Us. Y bueno, yo no estaba del todo de acuerdo, pero bueno, lo dejamos. Y un día me desperté en la madrugada, soñé que, bueno, se me aparecía Satanás, en un sueño me decía que mi hijo le pertenecía, por eso que estaba pasando. Eso me levanté muy mal, angustiada, le dije a él, lloré, y no puedo más a eso. Amén, amén. Y gloria a Dios porque el Señor dejó que percibas eso. Nosotros pensamos que la lucha, ahí vamos con Vane, y con Eri y con David. Nosotros pensamos que la lucha como que no nos roza, pero está dentro de nuestra mente. Ahora, hemos visto algunas manifestaciones, ¿no? Aye que no podía dormir, el sueño que tiene Luciana, pero en la gran mayoría de las personas no se dan manifestaciones, porque al enemigo no le conviene manifestarse, porque está cómodo, está haciendo que te pierdas. Está generando problema en tu matrimonio, está generando problema en nuestros niños. Claro, le está plantando semillita de maldad a nuestros niños para que no nos demos cuenta, porque en un niño, ¿quién se da cuenta si hay semillita de maldad? Nadie. Pero cuando crecen y son adolescentes, la plantita empieza a surgir. Y cuando empieza a surgir y se hace grande, ¿cómo la dobla? ¿Cómo hace con un árbol que ya? Entonces, hay que tener cuidado. Muy bueno. Vane. Más que nada una pregunta con respecto a lo que es la literatura, ¿no? Cuando se dice escudriñando todo y retener lo bueno. Ah, muy bueno. Comenta, ¿no? Entonces se dice, bueno, yo leo la saga, ¿no? Que dijiste vos, y bueno, y escudriño y veo. Claro. ¿Está bien? Uno puede decir, el escudriñar todo y retener lo bueno hay que complementarlo con todo me es lícito, pero no todo me conviene. Porque tenés que estar... Exacto. Entonces, si sé que algo ya fue creado como instrumento satánico, podríamos decir, no necesito escudriñarlo, porque no quiero escudriñar nada que el enemigo me quiera brindar. Es más, capaz que con esto le planto una tentación, espero que no sea así, pero es como para ilustrarlo. Yo estoy convencido de que Satanás habla por medio de las películas, los videojuegos, los libros, etc. Y lo que hace es educar nuestra mente y tal vez preparar el espacio o cumplir requerimientos legales que desconocemos, hablando de lo que se va a venir y de lo que él quiere hacer. Si vos te puedes saber las películas de ciencia ficción del 80, se vivieron en el 2000. Ya no fueron ciencia ficción, fueron realidad. Y así andás saltando. Ponete a mirar películas de ciencia ficción viejas. No lo hagas, digamos, pero si te la pones a ver, son cosas y cumplimientos. Ciencia ficción. Cuando empezó la pandemia, estaba el chistecito este de los... ¿Cómo se llaman esos dibujitos? Los ultrasónicos, ¿no? Tenían todo por pantalla. ¿No es lo que estamos viviendo? Entonces, ahí tenemos uno. Eso es luz. Pero es luz que es tinieblas.
Entonces uno dice, pero yo quiero saber lo que el enemigo está tramando. No, si tenemos todo en la Biblia, dejate de hinchar. ¿Qué me importa lo que el enemigo me quiere contar? Yo quiero saber lo que Dios me quiere contar. El asunto es que como me lo cuenta el enemigo es más divertido, ¿viste? Porque tiene explosiones, tiene tiros, tiene todos. Entonces como que se hace más lindo. Se ve mezclar. Vamos con Erika, con David y con Nicolás. Son uno, así que arranque el que quiera. Era más o menos el mismo concepto que le compartí a él. Pero bueno, un poquito comentando lo que estábamos acá, en alguna oportunidad con una vecina, me tocó compartir un poco este tema cuando empezamos a incursionar en esto de los derechos legados, totalmente importantísimo para nuestra vida espiritual. Me acuerdo que Tamara me comentaba que estaba teniendo problemas con Isabela, que es su hijita. No sabía por qué de golpe no podía dormir en su habitación. Entonces, bueno, el Señor, yo venía orando, estamos orando por ese matrimonio, hasta hoy, me impresionó y tuve la tendencia a unos pocos días de, con el permiso de ella, permitirme que entre a la habitación de Isabela. Y bueno, y esto es lo que quería compartir. Muchas veces, lo que está compartiendo aquí el ministro, totalmente importante, era impresionante los juguetes, porque a través de los juguetes tenía muchas cositas de hombre araña, las facciones de los muñecos, y bueno, y tuve la posibilidad de compartirle a ella, pero de una experiencia personal, no indicándole a ella lo que tenía que hacer, sino dándole que nosotros, por ejemplo, nuestro hijo Hassan una vez recibió un regalito de cumple y tenía que ver con esto de los juguetes, ¿no? Satanás obviamente nunca se muestra como él, pero la alta tensión que debemos tener nosotros con Dios hasta esos detalles, sí, de cosas que nuestros hijos están en la casa. Nosotros en el departamento que alquilamos, por ejemplo, le estaba diciendo a David, me vino a la mente, llegamos y en el espejo de casa del comedor una foto, un pegamento de mandala. Y bueno, y esas cosas que uno dice, bueno, son inofensivas, pero no. Uno tiene que ir pidiendo sabiduría al Señor, ¿cierto? Sabiduría al Señor. Vamos con David y después con Nicolás. Rogar al Señor que nos ayude a identificar. Claro, pedirle sabiduría al Señor. Identificar dónde está quizás ese derecho, no nos damos cuenta. Mira, en mi biblioteca yo tenía libros y no me acordaba que alguna de esas literaturas era inapropiada. Pero yo puedo identificar que lo era porque cuando procedí en oración con ella a quemarla, la angustia que me generó, inclusive cuando me acuerdo un poco, uno tiene la tendencia a ateo, uno dice, pero a ver, no es literatura esotérica ni nada. Cito algún libro para que ustedes se den cuenta, filosofía, el discurso del método de Descartes. Un libro que yo estudiaba, un libro que está basado en la búsqueda de la verdad y de alguna manera enfocar la razón. Y es altamente pernicioso. Ahora, ¿por qué el impacto tan profundo cuando uno se desprende de lo que le gusta? Vos decías recién las adicciones. Exacto. El fuma puede tal vez comprender esto, un intelectual también. Y así no te atrapa el enemigo. Exacto. Entonces que el Señor nos ayude a ver dónde, en qué lugar hay algo guardado y siempre estar buscando para que no exista nada. Un libro que nos ayudó mucho con él fue El encanto de la superstición. Sí. Hoy a la tarde, después del segundo tema, se lo vamos a compartir en PDF. No se edita más, no sé, pero lo trajimos en PDF para pasarlo, porque es buenísimo, es oro en polvo el libro ese. Perdón, lo último. Y también me gustaba comprar libros de PNL, Programación Neurolingüística, porque yo decía, bueno, en mi actividad docente, claro, en laboratorio, el poder llegar, el poder leer las mentes, el poder... O sea, cuando uno se da cuenta de eso, realmente está en una situación border. Sí. Muy peligrosa. Es luz, la recomendación, pero que está contaminada por tinieblas. Sí, hay que orar, como decía David, estoy totalmente de acuerdo, orar para que el Señor nos muestre. Yo, en nuestra vida, soy bastante radical en ese sentido, pero con nosotros, ¿no? Y viéndolo como un desafío y lindo. No es que predico de esto siempre, no, ni le digo a los otros que hagan lo que yo hago, tampoco. Ahora justo se da el tema y somos familias, somos todos familias, entonces da el tema como para hablar de estas cuestiones. Pero si no, no.
Cada uno tiene que ir conociendo. Y el Señor nos da la sabiduría a todos. El asunto es tener tiempo para leer, como decía él, y sentarnos y entrar a leer y orar y leer y orar y leer para que el Espíritu Santo nos guíe. Ahora, a Elu, nuestra hija, también le regalaron algunas sabanitas que tenían que ver con cositas. Así que vos decís, Adita, así, cosas, cuando las recibimos, ay, muchas gracias. Gracias por pensar en Elu. Cuando llegamos a casa las tiramos. ¿Qué le voy a decir a la que me la regaló, que es una persona natural? No entendía, era el primer cumpleañito de él, me trajo un jueguito de sábana. Espectacular. Ahora, yo las tiré. Y él me dice, che, pero no pasa nada con eso. ¿Y si llega a pasar? No, hermano. Yo no le quiero dar pero ni un huequito a Satanás en mi vida. Entonces, ¿qué son un juego de sábana? ¿Tampoco? No, nosotros las tiramos. No, nosotros las tiramos. Igual que cuando el Señor nos mostró lo de los cositos, los tiramos. Los rompimos, eran de cerámica, los quebramos y los tiramos. Para que nadie se contamine con eso. Ya está. Ahora, esto es un tema para profundizar. Es un tema para profundizar. Y el Señor nos tiene que ir dando sabiduría. Porque puede estar el derecho en las cosas, ¿no? Hablábamos del llamador de ángeles, hablábamos de tema de hechicería y demás. Pero puede estar en actitudes también el derecho. Puede ser que mantengamos una actitud pecaminosa, una actitud que está lastimando al otro. Lastimar a alguien, ¿es pecado? Porque saber haciendo el bien no lo estamos haciendo el mal. Y si vos como esposo o como esposa estás teniendo una actitud que constantemente lastima a tu cónyuge, ¿no es un pecado practicado? Entonces ahí está el caballo de Troya, en esa actitud. Que hay que cambiar para que el enemigo no tenga derecho de entrar. ¿Nico? 4 cositas cortitas. La primera, me gusta mucho la frase de Morris Benden que dice: el único esfuerzo deliberado de la vida cristiana consiste en relacionarse con Cristo. Exacto. La iglesia viene como un regalo. Sí. Yo uso mi fuerza de voluntad para no tratar de pecar, me estoy engañando solo. Estoy frito. Sí. Segundo, el engaño más maestro de Satanás, perderte en la iglesia y en los libros cristianos. Dice Elena, veo bibliotecas atestadas de libros, no de Harry Potter, dice históricos y teológicos. Pero la gente descuida el pan de vida leyendo libros cristianos en lugar de ir a la escritura. Exacto. Pero después el engaño más supremo todavía, que es lo que le pasaba a Nicodemo. Cuando Nicodemo va a Jesús, Jesús le dice: no te hace falta tanto conocimiento teórico, sino regeneración espiritual. Exacto. Nicodemo, que luchó su orgullo con sus ganas de conocerlo, gana las ganas de conocerlo, y Elena tiene una frase maravillosa. Dice, literalmente, Nicodemo se llevó la lección consigo y escudriñó las escrituras de una manera nueva. O sea que se podía perder escudriñar la escritura. Exacto. No para discutir una teoría, sino para recibir vida para el alma. Así y por último, cuidado con el pensar que si descarto todo ya tengo a Jesús, porque dice también Elena, no basta con no aliarse de forma explícita con el reino de las tinieblas, sino con estudiar el reino de los cielos. Exacto. Y lo último, justamente, porque se me fue. Bueno, ya viene. Pero buenísimo, buenísimo. Y ese el camino de la justificación es ese. Es no tratar de hacer... ¿Cuál es el drama acá? Imagínense que hay 3, 4 matrimonios que dicen, mi actitud es la que le está dando lugar. Tengo que esforzarme para dejar de tener esta actitud. No. Tengo que esforzarme para entregar mi voluntad a Cristo y vivir con Él cada día para que Él transforme esa actitud, la reprenda, la encierre y transforme otra. Hay un libro muy bueno, creo que lo tengo en el celu y si no lo bajamos, lo puedes descargar. Se llama el del camión de Morris Benden. Camión, adelante. Gracias. Salvación por la fe y la voluntad. Espectacular. ¿Cómo luchar contra los pecados que no puedo dejar? Salvación por la fe y la voluntad. ¿Cómo hacerlo? A través de la justificación por la fe. Y ahí traeremos paz. Siendo justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahí está en Romanos 5:1. Así que necesitamos esto. Bueno, vamos a cerrar. Vamos a dejar esto para lo que seguía para la tarde. No nos hayamos empeñados en combates ficticios. No. Son enemigos invisibles, pero son reales. Efesios 6, versículo 2 en adelante. ¿O no? No tenéis lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes. También organizaditos. También organizaditos. Tienen una jerarquía. No pensemos que Satanás va a venir a atacar mi vida. Olvidaste, hermano, yo soy Pablo Esteban Ferreira, no muevo la aguja, pero casi a nadie. Satanás fue a atacar la vida de Cristo personalmente. Y bueno, pero alguna hueste de tiniebla por lo menos hay conmigo, tratando de destruir mi familia. No que me acompaña, sino que está atacándome constantemente. Tal vez no somos tan importantes para Satanás como para que nos envíe potestades o gobernadores o principados como hizo con el ángel Gabriel en capítulo 10 de Daniel.
Pero, ¿que hay demonios de sobra para atacarte? Los hay. ¿Y que son superpoderosos? Lo son. Y que si no somos constantes en reflexionar sobre esto todos los días, ¿nos destruirán? Nos destruirán. Aún aunque parezcamos familias lindas dentro de la iglesia. Porque cuando el Señor venga, Mateo 7:21, no te va a preguntar cuántas veces fuiste a la iglesia como matrimonio. ¿Por qué? Porque en la iglesia todos somos lindos por el pulverizador de santidad. Pero lo que se ve es en la casa. Lo que se ve son en las pequeñas actitudes de la vida diaria. Lo que se ve es acá adentro. Entonces necesitamos purificar nuestros corazones. Todo hombre, mujer y niño que no se halla bajo el dominio del Espíritu de Dios, ¿a dónde se halla? Bajo la influencia del hechizo de Satanás. ¿Es real esto? El que no junta, de parra. Está en otra palabra, pero es lo mismo. Necesitamos encontrarnos bajo el dominio del Espíritu. ¿Y cómo hacemos eso? Tenemos que entregarnos al Espíritu. Ni bien nos despertamos y constantemente. ¿Y qué le tengo que entregar? Mi voluntad. Porque perdí la correcta acción de la voluntad. Entonces decir, Señor, te entrego mi voluntad, transfórmame. Te entrego mi voluntad, transformada. Y el Señor de las tinieblas, el enemigo de Dios, tiene demonios preparados para todo. Tiene el demonio de la intemperancia, tiene el demonio de la crueldad, tiene el demonio de los celos, y tiene el demonio de esto, y tiene el demonio del otro, y tiene el demonio del otro. Entonces tenemos que pedirle sabiduría al Señor para saber con qué demonio estamos peleando. Para que Él los reprenda y podamos ser libres en Cristo Jesús. Porque si estamos enfermos en los celos, tenés un demonio que te está rompiendo la vida. Si somos crueles con nuestra familia y disfrutamos al serlo, tenemos un demonio que nos está rompiendo la vida. Si somos intemperantes, tenemos un demonio que nos está rompiendo la vida. Si somos lascivos, tenemos un demonio que nos está rompiendo la vida. O varios. Y necesitamos pelear contra eso. Así que, ¿qué les parece si para cerrar esta parte hacemos una oración? Pero después toman un minutito. Tenemos hasta la 1 para el almuerzo, ¿cierto? Después toman un rato como para ir, tal vez ahí afuera o a su habitación. La idea sería que así como salgamos nos vayamos, digamos. Cosa de que lo que el Espíritu ha generado en nuestra mente acá permanezca. Porque si no nos ponemos a charlar, che, mirá, ¿viste la planta? Dejá la planta, va a estar ahí dentro un rato. Después de comer charlamos de la planta. Vinimos acá para que el Señor nos transforme a nosotros, no para conocer la planta. Entonces, la idea sería que nos vayamos como matrimonios y tomemos 15, 20 minutos para orar y después ir anotando y decirle, Señor, por favor, mostranos si hay algún derecho, algún caballito de Troya en nuestro matrimonio o en nuestra familia. Y entonces si el Señor te muestra que hay alguna cosa, en ese momento tiene que venir el reconocer que eso es algo que le da derecho al enemigo. Confesar, es decir, Señor, mira, no me di cuenta, o sí, me estaba dando cuenta, pero estoy luchando contra eso. Pedirle perdón y pedirle al Señor que reprenda a los demonios que están atacando tu matrimonio detrás de ese, lo que sea, detrás de ese caballito de Troya. ¿Sí? Entonces, oramos, nos vamos como matrimonio y analizamos junto con el Señor nuestro matrimonio, nuestra familia. Y tal vez haya cosas que se puedan resolver ahora en la habitación con una oración, o tal vez haya cosas que hay que anotar para no olvidarse cuando vamos a casa. Tal vez haya cosas que tirar de casa. Tal vez haya cosas que cambiar en casa, claro. Hay que mirar la biblioteca, tal vez hay que revisar la compu a ver si hay que borrar alguna cosa. Tal vez hay que salir de algún grupo de WhatsApp. Porque es un grupo que te lleva a, cada 1 o 2 días, a caer en eso. Entonces hay que analizarlo. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tus misericordias. No leímos visualmente la Biblia. Me duele porque quería leer varios textos, pero los repetimos y ahí están. Pero me parece como que nos fortalece más cuando los leemos. Hoy en la tarde vamos a leer varios, Señor. Pero acompáñanos para que si tenemos que leer alguno específicamente, como matrimonio, tú que nos conoces y nos conoces más que nadie, tu Espíritu Santo nos muestre ahora en la habitación cuál tenemos que leer. Que nos ilumines, que nos bendigas y nos protejas. Señor, ayúdanos a que si hay algún caballito de Troya de Satanás, o caballote, no sé, puede haber grandes o pequeños. Ayúdanos para que cada matrimonio, al darte el derecho para que tú les muestres, tu Espíritu Santo empiece a hablarles. Y que les muestre cuáles son esas cosas
que las puedan anotar. Si hay algo que se pueda resolver aquí, que se resuelva aquí. Pero si hay un plan que hacer para destruir a esos ídolos, hay que hacerlo. Recuerdo la historia de Gedeón en Jueces. Tú le pediste que vaya y destruya los dioses falsos, los que estaban en el patio de su casa. Y él hizo un plan. No fue al toque, sino que contrató gente y a la noche fue a destruirlos. Es posible que haya que hacer un plan en algunas cosas. Y decir, no, ahora volvemos a casa y hacemos, no. Tal vez cuando volvemos a casa, vamos a hacer esto y esto y esto, y hay que destruirlos. Ahora, Gedeón no pasó un mes para destruirlos. Fue a la noche. Ayúdanos a no dilatar las decisiones. Ayúdanos a avanzar en fe sabiendo lo que tú nos pides, para que nuestros matrimonios obtengan derecho pleno de bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.